Johnny Alwindi nos acompaña, fundador de Edvisto Academy. Tomé la decisión de viajar al otro lado del mundo, hasta Colombia, enseñando inglés. Y ahí empezó mi carrera hace 20 años. En la cultura latinoamericana tendemos a ser sobreprotectores como padres. Si tú sobreproteges demasiado a un niño, evita su desarrollo. Desde hace mucho tiempo veo que, estamos educando a niños en un país donde tenemos todo, pero cada año tenemos menos y menos niños en el país. ¿Qué necesitamos? Tenemos que tener a todos los inmigrantes, todas las personas internacionales que vienen aquí a de verdad decidir quedarse aquí y construir familias aquí. Y eso pasa con una buena integración. Hola amigos de Latin Point of View, bienvenidos a un nuevo episodio y el día de hoy contamos con un amigo y una persona muy especial aquí en Finlandia compartiendo con todos nosotros y para ustedes en este podcast especial. Hoy Johnny Alwindi nos acompaña, fundador de Edvisto Academy y pedagogo de aquí de Finlandia. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Latin Point of View, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí. Gracias Andy, muchas gracias. Sí, estoy muy bien y gracias por la invitación. Hoy que estamos acá hemos compartido, hemos conversado antes de cámaras y ahora con todos ustedes y con toda la comunidad hispana y por supuesto a la gente que se está uniendo a este proyecto a The Latin Point of View. Muchísimas gracias. Hemos pasado un 2024 muy interesante y hoy ya 2025 en la segunda temporada, pues muy feliz de continuar con este proyecto. Johnny, cuéntame un poco cómo ha sido tu carrera, qué has hecho aquí en Finlandia, has logrado crear y fundar Edvisto Academy, ¿de qué se trata? Cuéntame un poquito de tu vida. Bueno, yo soy sueco y finlandés, nací en Estocolmo y también siento que Estocolmo es mi primera casa, pero mi mamá es finlandesa y siempre nací como finlandés y aprendí finlandés desde la infancia. Y en un momento en la universidad decidí que tengo que conocer más del mundo y ahí fue cuando como economista, estudiante de economía, tomé la decisión de viajar al otro lado del mundo y hasta Colombia, donde tuve un año muy interesante enseñando inglés como profesor de inglés. Y ahí empezó mi carrera, más o menos hace 20 años. ¡Wow! Hace 20 años estuviste viviendo en Colombia, en Sudamérica. ¿En dónde específicamente? Sí, en Cali, Colombia. En Cali, Colombia, sí. Para los amigos colombianos que siempre están acá pendientes de Latin Point of View. Cali, Colombia, la ciudad de la rumba, ¿no? Sí, la capital mundial de la salsa. Correcto. Sí. ¿Cómo pasaste esa etapa de migración, no? ¿Llegaste directo desde Suecia, desde Finlandia, directo a vivir a Colombia? Sí, porque yo considero Finlandia también mi primer hogar. Crecí en Finlandia en los veranos, pasé todos los veranos en Finlandia, todas las navidades en Finlandia con la familia materna, mi abuela y toda mi familia de aquí. Pero en un momento en Suecia también había llegado al momento que quería de verdad salir de esos países nórdicos. Porque tiene sus desafíos también por el clima y el largo invierno y la verdad no me gustaba para nada el invierno de por aquí y estaba, digamos, listo para conocer algo nuevo. Entonces eso fue, digamos, mi perspectiva al encontrarme en Colombia con un clima fantástico, una cultura fantástica, gente fantástica. Entonces estaba muy curioso por aprender todo lo que podía aprender. Y para empezar, el idioma y, digamos, la cultura que tenía que ver con la salsa, más que todo, Claro. en Cali. Entonces, esas dos cosas fueron mis objetivos, aprender durante mi primer año a bailar salsa y a aprender español. ¿Estabas listo para un nuevo reto? ¿Estabas listo para un nuevo proyecto, arrancar? ¿Qué te motivó a tomar la decisión de ir a Colombia específicamente, habiendo tantos países en Sudamérica? Pues no sabía nada de nada, la verdad, solo tenía la oportunidad de enseñar inglés en un país extranjero porque había estudiado un poco en Londres antes de viajar y más que todo para prepararme para la universidad. Entonces tenía un certificado en inglés y no era pedagogo como tal, sino era estudiante de economía nomás. Claro. Pero me gustaba mucho la educación desde siempre y los idiomas también. Y quería hacer algo con idiomas, enseñando y por suerte encontré esa oportunidad entre varias oportunidades en América Latina y
por coincidencia, esa oportunidad en Cali fue, digamos, la que mejor coincidió con mi tiempo y mis otros planes. Así que por suerte Qué bueno. llegué a Cali. Eso iba a preguntar justamente cómo nació esa vocación de la educación en ti, porque amigos, o sea, ser educador es una cuestión muy importante y asumo que en algún momento cuando decides tomar ese camino, esa profesión, es una decisión bastante importante, ¿no? Vas a educar a nuevas mentes, a nuevos jóvenes. Es un reto muy bonito en la vida, digamos, si tomas ese trayecto. ¿Qué te motivó? Pues yo siempre había sido un estudiante muy juicioso, me gustaba aprender, me gustaba estudiar y me gustaba sacar buenas notas gasté mucho tiempo. Obviamente tenía una habilidad por aprender, pero sí invertí mucho tiempo en eso. Jugaba fútbol y estudiaba. Un poco de música también practiqué, pero eso fue todo. Entonces, y yo vi que mis amigos luchaban con sacar buenas notas, buenos resultados. No les gustaba estudiar, no les gustaba estar ahí en el aula. Entonces, los ayudaba bastante. Entonces, el compañero que estaba al lado mío siempre sacaba mejores notas cuando estaba al lado mío, porque yo le ayudaba mucho. Y me gustaba ayudarle a mis compañeros siempre. Ellos aprendían, ¿no? De ti tú mostrabas el camino, les mostrabas cómo hacer, digamos, los ejercicios y aprendían fácilmente. Eso fue lo que te motivó que dijiste en algún punto, uy, soy un buen profesor. No, nunca lo pensé así. O sea, cuando yo me gradué del bachillerato, nunca había pensado en una carrera como profesor, porque yo estudiaba mucho pues, pero ¿para qué? Eso no lo sabía todavía. Y mi error, siento yo, de más sabio, fue nunca cuestionar el por qué estudiaba tanto. Mientras todos mis amigos prácticamente siempre le preguntaban al profe, pero ¿por qué? ¿Por qué? Como el ¿Por qué estudiante tantas común y corriente, ¿por qué hay tareas? que hacer eso? ¿Por qué? Y yo nunca le pregunté a nadie el por qué, porque yo siempre pensé que ese es el camino, hay que seguirlo y solo mirar el cómo. O sea, cómo lograr los buenos resultados. Entonces solo les dije, eso recuerdo bien, que les decía a mis amigos que no pregunten tanto el por qué, sino el cómo para sacar buenas notas, porque eso era el objetivo. Qué buena lección, ¿no? Esto deja una buena lección porque el tema de tomar esa decisión y no cuestionarse tanto, sino seguir adelante. Sí, a veces no, porque yo siento que después en la universidad ya no me podía automotivar a seguir estudiando así como antes. Para empezar, fue mucho más difícil, no podía memorizar los libros de texto de 500 páginas. Entonces fue un mundo totalmente diferente y ya no podía, digamos, sentir tanto tenía que encontrar ese por qué, porque ya entendí que por qué estoy estudiando tanto y no tenía la respuesta. Entonces, sí, eso fue, digamos, algo que por bien y por mal sigues el camino hecho por ti, pero tarde o temprano tienes que revisar bien cuál es el camino para mí, cuál camino quiero escoger yo para mi vida. Y en la universidad ese camino no fue el camino académico 100%, porque sentí que algo mucho más importante me hacía falta. Y por eso, buscando, digamos, otras perspectivas y aprender más del mundo, decidí que tengo que irme fuera de aquí y quiero irme lejos, ¿Qué le al otro lado del mundo. aconsejarías a esos estudiantes que están en ese momento Que vayan lejos de su país a conocer otro mundo, otra cultura, aprender otro idioma, otras costumbres y inmersarse totalmente en algo nuevo, diferente, para precisamente entender que, para empezar, apreciar lo que uno tenía en su país, en su cultura, mejor que antes, pero también para aprender del mundo de una perspectiva más amplia, porque el camino que tenemos en un país no es el único camino. Entonces hay que aprender de otras culturas, otras costumbres y colaborar más con... Eso es la historia de esos países, Suecia y Finlandia. También siempre han sido países muy pequeños en el norte de Europa, sin trabajos internacionales, colaboraciones internacionales, no tendrían ninguna economía funcionable. Toca exportar, importar, trabajar con otros países. Y por eso también del tercer idioma obligatorio, siendo el inglés, siempre ha sido súper importante aquí. Remontémonos a Colombia. Cuando llegaste hace 20 años a Colombia, 20 años es bastante tiempo.
Cuéntame, ¿qué encontraste en Colombia? ¿Cuál fue tu primera impresión al pisar ese país sudamericano? Sí, para empezar, creo que fue hasta casi 22, 23 años atrás. Pero no, lo primero fue la hermosa recepción de un grupo de colombianos universitarios Mm. que se habían encargado de recibirme. Era, o sea, el intercambio fue a través de una asociación de estudiantes, entonces había ya colaboradores a nivel estudiantil Mm. eh, en esa universidad local y esa recepción fue maravillosa y me dejó, digamos, con la boca abierta, que wow, qué recepción, ¿no? Qué gente tan querida, El amable. recibimiento siempre caluroso del pueblo sudamericano. Sí, y me llevaron a donde iba a quedarme, en una casa con una familia colombiana que considero familia todavía, eh, pero decían que, bueno, alístate, vamos para la fiesta. Pues, supuestamente tenía que ir a una fiesta de recepción ahí mismo y después de 24 horas viajando, bueno, yo les dije que pues tengo que ducharme o alistarme y rápido me dieron 5 o 10 minutos para eso y ya, para la fiesta de recepción y la bienvenida y ya pasé toda la noche con gente súper querida, conociendo una base de mis nuevas amistades. Cali, ¿no? Cali, Mm, directo para la fiesta. así era. ¿Qué te encontraste o cuál fue el mayor cambio que tú encontraste ya en el aspecto educativo, ¿no? Cuando visitaste el primer colegio, ¿cómo empezó todo eso? ¿Cuál fue el primer cambio que notaste? Pues mi trabajo era ser profesor de inglés, entonces después del fin de semana, ya el primer día para el colegio a conocer el jefe y conocer, digamos, el colegio donde iba a enseñar. Y lo interesante en mi caso fue que ellos me habían contratado porque no hablaba español, porque venía de un país nórdico, querían conocer la educación nórdica, querían volverse bilingüe en algún momento. Entonces me decían que listo, más o menos tenemos este plan estudiantil del año, pero queremos que tú hagas lo que tú quieras, queremos aprender de ti. Entonces tienes las manos libres para hacer lo que tú quieras. Wow. Entonces eso fue, digamos, una experiencia bastante intensa de aprendizaje para mí, no siendo educador, no siendo profesor, sin tener ninguna experiencia profesional del campo. Obviamente como estudiante muy juicioso, también en mi carta de aplicación les había escrito que un beneficio al contratar a un nórdico o a una persona no nativa en el idioma inglés es que hemos pasado por ese camino de cómo aprender el inglés. Porque iba a enseñar inglés, entonces tengo esa experiencia de cómo aprender el idioma. Pero obviamente mi perspectiva, yo me eduqué también hace mucho tiempo, entonces esa perspectiva de estudiar gramática y aprender de las reglas y de esa manera más clásica, no era, digamos, la manera de motivar a los jóvenes a aprender. Mm. Que tenía del grado noveno al grado 11 unos bachilleres, adolescentes, hasta la mayoría más altos que yo soy bajito. Entonces era muy difícil ganar su respeto intentando enseñar las gramáticas que me encantaban a mí estudiar y aprender. Claro. Entonces la manera que había funcionado para mí como pues, digamos, motivado y por haber siempre estudiado mucho por propia cuenta, eso no funcionaba con esos jóvenes, que un problema en América Latina en general siempre ha sido aprender el segundo idioma, el inglés, que también es súper importante, pero ahí los jóvenes todavía no lo entienden bien, no lo priorizan Mm. y como es obligatorio, no inspira mucho. Entonces tenía que encontrar otra manera de Otra enseñar motivación. y eso fue, digamos, mi primer año de aprendizaje, de cómo no enseñar e instruir y contarles a los jóvenes cómo es, sino cómo facilitar. Si solo esa parte de facilitar el aprendizaje fue como la clave, que no entendí qué tan valioso era en ese momento, sino después estudiando la pedagogía y todo lo del éxito de Finlandia, eso, digamos, volvió a encajar muy bien en lo que estamos promoviendo ahora. ¿Cuántos años estuviste ahí? Estuve casi un año, exactamente, creo que 10 meses trabajando, como 9 meses trabajando el año lectivo y un mes de vacaciones después.
Vale. el primer año, la primera vez. ¿Tuviste algún problema en encajar en la cultura, en la sociedad, en el aspecto migratorio? Pues yo creo que tenía que ver con mi actitud muy abierta a aprender por estar aburrido de lo que había hecho tanto, porque había hecho exactamente todo lo que tenía que hacer hasta la universidad y todavía no sabía nada de la vida, no sabía nada de lo que yo quería para mí. Y en Colombia entonces tenía esa mente muy abierta al aprender para conocerme a mí mejor también, pero para encontrar un camino para mí como estudiante de economía. Obviamente no había ni siquiera pensado en ser profesor algún día o trabajar en la educación. No vi, digamos, ese camino todavía, ni después de mi primer año lo vi para mí. Eso llegó mucho después, también en Colombia. Pero después de 3 meses ya estaba hablando en español, estaba bailando salsa, o sea, a través de la salsa aprendí a hablar español. Como todo el mundo ahí es muy abierta a los extranjeros, muy curiosa la gente y quieren conocerte, entonces te dan mucho tiempo para estar con ellos y en grupos pequeños, grandes, como sea, uno escucha mucho el idioma, pero también recuerdo muy bien que al comienzo, cuando yo estaba formulando frases para Para- participar en la sí, conversación, nunca lograba, digamos, participar en la conversación porque mi frase perfecta llegó demasiado tarde. Ya estaban hablando de otras cosas cuando claro. yo sabía qué decir. Y también como muy introvertido, muy Pasa en todos los nórdico. idiomas, ¿no? También. Sí, cuando aprendes un idioma nuevo, o sea, piensas demasiado. Y la recomendación siempre después mía ha sido que habla, solo habla, di cualquier cosa, porque ahí sí te siguen prestando atención. Y poco a poco, cuando estaba mucho con gente también a nivel individual, cuando me daban el espacio de hablar, veía que después de 3, 4 meses ya estaba diciendo frases que no sabía que sabía manejar, porque modismos y expresiones, Claro. encontrándome en situaciones parecidas. Ya se va aprendiendo en el camino, Mm, digamos, ese tipo de cosas, mm, ese tipo de expresiones. mm. Qué bien, ¿no? Y toda una historia, ¿no? Allá en Colombia. Tenía otra experiencia en Londres, viví en Londres 5, 6 meses antes de la universidad, que también es un buen ejemplo donde sí sentí que tenía que yo tomar la decisión de quedarme lo más que podía y no regresar al plan que ya estaba definido por mí y por otras personas. Claro. Y ese ya fue tu regreso a Finlandia Pues no, después mira, de ese fue, año. fue mi regreso a Estocolmo a estudiar economía y ahí con, digamos, ese inicio hacia ese mundo tan diferente que me quedó, digamos, sonando y quería mucho volver y me quedé allá estudiando 2 años pensando en cómo volver. Estudiando, pasando los exámenes, ¿Cómo volver a Sudamérica? cómo volver a Colombia, cómo volver a Cali. Eh, pues cómo encontrar un camino que va con mis estudios y con lo que había experimentado en Colombia el primer año. Porque sentí que no era como profesor de inglés en un aula, porque era, como era estudiante de economía, tenía una perspectiva más grande y veía que debe haber algo más grande que se puede hacer que enseñar en un aula. Ya al regreso entonces en Suecia empezaste, durante los estudios, empezaste a crear ese plan o la idea de cómo Buscar, mejorar, ¿no? Cómo... buscar ese plan. No tenía ni idea cómo volver. Como estudiante tampoco tenía el presupuesto de solo irme y buscar Mm, trabajo en Colombia. Solo sabía que quería volver. Y de repente, unos años después, alcanzó a empezar una doble maestría, etcétera, de negocios internacionales. Y de repente sale un anuncio en la universidad acerca de una beca de fondos de una organización de ayudas internacionales. Si quieres hacer tu tesis de maestría, el trabajo de campo para tu tesis de maestría en un país en desarrollo. Entonces, un país, como estudiantes de economía, trabajamos o estudiamos mucho macroeconomía y desarrollo internacional, desarrollo económico. Y si tú querías hacer tu tesis de maestría de un tema y ir a un país a recoger tú mismo los datos para mm. tu investigación, había una beca posible para eso. Entonces, de una entendí que, listo, esa es la beca que voy a buscar. Y entonces la idea era, bueno, ¿de qué iba a hacer mi tesis? Tampoco tenía idea, porque lo de la economía y los negocios, eh,
pues me interesaba, lo estudiaba, pero lo que más me interesaba eran los negocios internacionales. Todo lo de internacional, algo de colaboración internacional. Hasta que un día un amigo mío dice que en algún momento decidimos con un amigo que íbamos a hacer la tesis juntos. Y él también era muy enfocado en países en desarrollo, quería mucho una experiencia internacional. Y después de mi experiencia en Colombia me decía que he viajado mucho, pero nunca he viajado a Sudamérica. Y si a ti te interesa, me gustaría hacer la tesis contigo y apliquemos a esa beca juntos. Y lo hicimos y lo logramos y ya prepararnos para Colombia, viaje número 2. Viaje número 2. Wow, Sí. entonces digamos que te tocó emigrar nuevamente a Colombia, esta vez ya con un plan, ya hacer una tesis y crear Sí, tu propia investigación ahí sí fui a trabajar. con 4 todo. meses de investigación en el campo. Solo ¿Cómo? fueron 4 meses. Sí, esa investigación fueron solo 4 meses. Ok. No sabíamos cómo ni nada de qué se iba a tratar, pero se iba a tratar de un tema que habíamos investigado, que mi amigo había encontrado, que tenía que ver con educación de bajo costo en áreas marginalizadas. Entonces, algo que tiene que ver con low cost private schools in the slums or in poor countries en general. Entonces, Entonces te tocó visitar los colegios públicos, las escuelas públicas en lugares apartados de la ciudad. mira lo que había pasado, que el primer año había tenido la fortuna de trabajar en un muy buen colegio, conocía, digamos, la clase buena, todo lo bonito de Cali, pero nunca había conocido nada de la pobreza real. O sea, se ve obviamente la pobreza por todos lados La en realidad. Colombia, pero nunca había estado en un área de verdad pobre, peligroso. O sea, todo el mundo habla digamos, Sí. de esos áreas donde no se debería de estar, Claro, menos como y tú extranjero. fuiste hace más de 20 años a Colombia donde aún todavía quedaban los vestigios del tema del narcotráfico y la violencia, ¿no? Sí, Hasta ese entonces. Obviamente hoy en día Colombia es un país que ha mejorado muchísimo en el tema seguridad. De hecho, hay muchísimo turismo hoy en día en Colombia. A los hermanos colombianos igual me siento muy orgulloso de ser sudamericano y decir, wow, cada vez que me preguntan alguien que quiera hacer turismo en Sudamérica, le recomiendo mucho al país colombiano. Hoy en día es en turismo pues la está rompiendo, así decimos nosotros. Y pues le va bien. Pero en ese entonces tú estabas allí y sí sentiste que corrías peligro en algún punto estando en este tipo de barrios. Sí y no. Lo que pasa es que sí, todo el mundo hablaba del hecho de que no puedes viajar en bus entre ciudades, por ejemplo. Te toca quedarte en la casa cuando se cae el sol. O sea, no andes solo nunca después de las 6 de la tarde. Y siempre llama un No taxi dar desde la papaya. casa. No dar papaya. Entonces uno siempre se cuidaba y todo el mundo hablaba de todo eso. Y además cuando yo había decidido hacer mi tesis de maestría en una zona que se llama Agua Blanca de Cali, todos mis amigos me habían dicho ya mi primer año que no te puedes ir a Agua Blanca, y menos siendo extranjero. Pero lo que resulta es que 90% por ahí de los que no han estado en Agua Blanca, de los caleños, o sea, no han estado en Agua Blanca, no conocen de pronto, no sé el porcentaje, pero de mis amigos era más o menos así. ¿Aprendiste a cómo manejarte dentro de estas zonas? Poco a poco, ¿Aprendiste? pero no por propia cuenta, obviamente, porque la idea nunca fue irme a Agua Blanca, pero el estudio tenía que ver con conocer los colegios de Agua Blanca, públicos, privados, de todos los tipos, y recoger datos de ahí a través de asistentes de las universidades locales. Pero para resumir, nos logramos conectar con una organización hermosa, educadores de la calle, también ex guerrilleros, etcétera, que Wow. ahora estaban reformados y querían reformar a los jóvenes y mostrarles un camino hacia la educación. Entonces, gracias a esa organización, conocimos unas personas maravillosas que nos guiaban después por toda esa zona, visitando casi 200 colegios, entrevistándonos con todos los rectores y conociendo las infraestructuras de los colegios. Y eso fue
la base de no solamente mi tesis de maestría, pero para otro capítulo, para un libro después, pero más que todo, eso fue lo que me enseñó mi camino profesional, que yo iba a conectar la educación con la economía y me volví, digamos, educador de economista de la educación. Wow. ¿Escribiste un libro luego de esto? Solo pues, el capítulo de mi tesis era un capítulo académico para un libro, un guía internacional para el desarrollo de la educación. Pero sí, o sea, tengo mi propio proyecto de mi propia historia, de mis experiencias pues, de 15 años atrás, pero los 5 años que en final viví en Colombia, me mudé a Colombia después de esa tesis, me quedé allá en total 5 años. Y de eso sí escribí un libro que obviamente no lo he publicado todavía, pero sí, Está pendiente. está pendiente. Está pendiente. Perfecto, muy bien. 5 años luego de vivir en Colombia, el regreso acá a los países nórdicos, hablo específicamente de Suecia y Finlandia. ¿Cómo nació toda la idea de esta empresa, este emprendimiento que tú tienes, la de Edvisto Academy? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, para empezar, decidí no volver a mi país donde nací, Suecia, sino al país de mi mamá, que es Finlandia. Y con mi esposa, que ya había conocido, que también fue la razón de quedarme la última vez que viajé, decidimos conocer una ciudad nueva juntos. Entonces nos decidimos por Helsinki. Y por eso vinimos a Helsinki. Y yo, siendo muy ya interesado por la educación, apenas en ese año empecé a conocer de verdad la fama espectacular que tenía Finlandia en la educación. En la educación. Como yo siendo sueco y finlandés, pero creciendo en Suecia, en los tiempos cuando todavía la fama no había llegado y Finlandia no tenía, digamos, esa excelencia. Hablamos de la fama que Finlandia tiene hoy en día, incluso en todo el mundo, de ser uno de los países de primer nivel en el tema educativo específicamente, donde hay universidades que son reconocidas a nivel mundial y que mucha gente de otros países, no solamente de Europa, sino de otros continentes también, vienen a querer estudiar en universidades finlandesas. Esa es la fama de la que estamos hablando, ¿correcto? Y la educación básica desde la primaria, desde la primera infancia. Ya desde la primera infancia, o sea, se reconoce mucho, digamos, no diría el modelo finlandés, sino, digamos, la aplicación finlandesa de lo que sabemos de la última pedagogía desde la primera infancia hasta la educación superior, pero más que todo la educación básica, que fue el sueño finlandés desde los 70s, lograr una buena educación para todos. ¿Eso se logró? Eso es lo que se logró por ahí en los 90s y desde 2001 logramos mostrar eso al mundo a través de los exámenes PISA, que fue lo que atrajo la atención de todo el mundo hacia Finlandia. En los 90s no había nada espectacular con Finlandia todavía, pero llegó a digamos, los últimos años de los 90s y después en el 2000, 2001 se logró demostrarlo también, que lo que se había decidido hacer en los 70s ya logró ser realidad, finalizando los 90s y desde pues, la primera década. ¿Y del 2001 hasta acá cómo tú ves más o menos? Bueno, voy a responder tu otra pregunta después, pero la primera década bastante bien, bastante bien. El desafío empezó con la digitalización de todo. O sea, del 2001 al 2010. Digamos, de 2001 a 2010 todo súper bien. O sea, Finlandia ganando no solamente la buena fama, pero la verdad la educación era espectacular a nivel país, a nivel nacional. Y lo bueno con Finlandia, o más bien lo importante con Finlandia, es entender que tenemos una muy buena educación en todo el país. O sea, en todo el país. El mejor colegio, dicen, es el colegio más cercano. Entonces tú vas al colegio más cercano y eso va a ser el mejor colegio para ti. No digo que tenemos el mejor colegio en Finlandia, porque hay muchos colegios que yo he conocido, digamos, la última década de países latinos, de diferentes lados del mundo, que sí son colegios excelentes. Y espectaculares ahora con la integración de las nuevas tecnologías de una manera muy pedagógica también. Hay casos por seguir en todo el mundo, pero a nivel nacional,
obviamente no es equitativo porque hay colegios privados que es difícil pues acceder para muchos y Es hay de todo que tipo de la colegios. educación ha evolucionado muchísimo. Era totalmente diferente, un mundo distinto. A mí me enseñaron esto de una forma distinta y ahora resulta que lo hacen de otra manera. Y es para nosotros que ya crecimos, es extraño, ¿no? Va evolucionando todo el tiempo. ¿La educación finlandesa ha evolucionado también en alguna forma? Sí, lo bonito con Finlandia ha sido que se ha mirado las prácticas, que qué funciona, qué no funciona, gracias a la autonomía que han tenido los profesores. Eso es una de las decisiones claves en los 70s por ahí, de enfatizar la buena formación docente por encima de todo, o sea, y no estandarizar la examinación. Entonces, el docente tiene la autonomía de evaluar desde su perspectiva a cada alumno. Entonces, no es un sistema externo que tiene un examen estandarizado para todos, sino entendemos que todo el proceso es individual, tenemos un camino individual de aprendizaje y a través de la práctica se ha reformado, digamos, el Currículo Nacional de Educación. Y en Finlandia pasó en el 2014, de verdad, o sea, estábamos siguiendo cómo había evolucionado la educación, las necesidades de cómo trabajar. Y en ese nuevo currículo que tomó efecto en el 2016, en toda Finlandia, de la educación básica, primaria y media y básica en general, eh, se enfatizaban las habilidades por encima de los conocimientos, o sea, a través de las Entonces, asignaturas, había un enfoque más en las habilidades en del el niño. desarrollo del ser como ser humano, enfocándose en qué necesita un ser humano para ser un buen ciudadano en el futuro. Y es el desarrollo de habilidades como la colaboración, el pensamiento crítico. A nivel global se habla de esas 4 Cs que tienen que ver con la comunicación, el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración. Y cada país tiene, digamos, su definición propia. Su Y método. Finlandia tiene 7 habilidades generales que enfatizan ese desarrollo del humano. ¿Cuáles son esas 7 habilidades? O pues no las puedo nombrar así, pero para dar unos ejemplos, esas 4 Cs reflejan bien lo que es posible en todo el mundo. O sea, en Finlandia hablamos de una habilidad que es aprender a aprender como habilidad. Vamos a desarrollar la habilidad aprender a aprender. Entonces, lo importante no es conocer y saber, sino saber aprender. Entonces, vamos a aprender cómo se aprende. Es como metacognitivamente hablando, no es lo que tú haces ahora que es importante, sino es cómo aprendes cualquier cosa. Si sea lo que está en el currículo, la asignatura de la historia griega o lo que sea, eso es algo del momento. Y no es importante que tanto memorizas todos los datos de la historia, sino es importante que aprendas a aprender y después resolver problemas. Lo que pasó con mi emprendimiento fue que al volver a Finlandia empecé a conocer el espacio de la educación y para resumir, ya monté mi primer emprendimiento y me conecté con la Universidad de Helsinki. Alguien me recomendó mirar un proyecto muy interesante de la Universidad de Helsinki que tenía que ver con nuevas metodologías de aprendizaje y enseñanza desde la llegada de YouTube, Facebook, iPhone, las aplicaciones móviles y todo eso. Desde 2007 por ahí habían empezado a investigar cómo encontrar nuevas formas de enseñar y aprender. Y coincidiendo más o menos con el nuevo currículo de 2014, me contrataron para un proyecto de comercialización de esa investigación y ahí fue, digamos, mi entrada a la universidad y con la Universidad de Helsinki fundamos esa empresa que después nombramos Edvisto. Y eso fue, digamos, mucho antes de que había productos de educación y tecnología en gran escala. Entonces estábamos primero intentando educar al mercado acerca de la necesidad de entrar en el mundo digital, reconociendo que los jóvenes ya aprenden más por fuera de la educación formal que dentro de la educación formal. Entonces, ¿cómo podemos llevar elementos de esos medios nuevos, de los medios sociales, las aplicaciones móviles, YouTube, que todavía sigue siendo un dominante ahí? ¿Cómo utilizar esos elementos, esas tecnologías y meterlos dentro de la educación formal? Entonces, ahí sí empezamos a trabajar con eso y bueno, es una larga historia, pero
De ahí sí después nació Edvisto Academy, donde vemos la gran necesidad de formar a los docentes, los tomadores de decisiones, hasta los padres de familia acerca de esas nuevas metodologías, de cómo trabajamos en Finlandia, por ejemplo, pero mucho más allá de Finlandia como país, cómo aprenden los niños en general. O sea, sabemos desde hace muchos años, desde los 40, cómo aprenden los niños. No aprenden sentados escuchando a un profesor hablar. No se aprende así. ¿Cómo se aprende? Pues hay muchas maneras de aprender, pero entre más activo eres tú como el que aprende, más aprendes. Y si el estudiante devuelve el profesor del tema, es cuando más aprende. Claro, es como no hacerlos zombies a los niños, de solo escuchar un lecture, está el profesor hablando. Al final, con todas las distracciones que hay hoy en día en el celular y todo lo demás, el niño se distrae muy fácilmente. Sí, pero es también por culpa de que no haya nada interesante como alternativa. Entonces, la distracción se vuelve, digamos, lo único interesante. No tienen un plan, nada de qué hacer que los motiva, no está ese por qué, como ni siquiera desde mi colegio, en mis tiempos, ese por qué nunca ha existido dentro del colegio como algo que se va entendiendo. ¿Qué? Y ahora el por qué es, bueno, yo quiero ser youtuber y ¿por qué aprender de lo que está en el colegio si no me enseña eso? O lo que sea. Pero algo importante ahí era que lo que quería decir de cómo se aprende, o sea, desde los 40, 50 tenemos esa pirámide de aprendizaje que todavía uso, que llegó en los 40, 50, creo que 54, si recuerdo bien, de un investigador. Y es todavía, digamos, algo fundamental de cómo aprender. Y recomiendo a todos que quieren aprender o que se interesan por cómo se aprende a estudiar el pirámide de aprendizaje, que es algo muy fundamental en el campo. Hay una cuestión que escuché el otro día y que me dejó pensando, y tú que tienes mucha más experiencia en el campo educativo, ¿qué hay de cierto que los niños finlandeses son mucho más felices que las niñas finlandesas y que las niñas finlandesas leen mucho más y aprenden desde esa perspectiva leyendo más que los niños finlandeses? Bueno, es algo que se ha vuelto a debatir últimamente apenas, que lo que se ha mirado como una respuesta reactiva a lo que ha sido antes, digamos, el indicador del progreso en la educación, los exámenes PISA. Ahora se ha visto, estudiando bien, que los niños en Finlandia, que pues se lo presenta como una preocupación, que los niños de Finlandia no leen igual de bien que las niñas de la misma edad. El gobierno está preocupado. Es un comentario, podemos mirar si es un tema real, pero sí se ha intentado mejorar la lectura de los niños. Al mismo tiempo dicen que, bueno, pero los niños sí son más felices que las niñas. Yo tengo mi propia teoría ya, no hay investigación de todo esto, pero para mí es muy obvio porque es así y siempre ha sido así. Los niños son menos obedientes y hacen más lo que para ellos es importante. Por ejemplo, juegan más videojuegos. Ahora las niñas obviamente están mucho en los medios sociales. Desde que llegó esa ola de los selfies, la cámara en los dos lados, que es muy destructivo para las niñas más que para los niños. Mientras los niños se pierden en los videojuegos, en general, aprenden mucho jugando videojuegos. Aprenden tantas cosas que las niñas no aprenden en los medios sociales. Y los hace de cierta forma más pequeña edad extrovertidos que las niñas. Pues lo que sí se aprende, o sea, hay mucho de esto. Tengo un podcast también de esto con un especialista en mi propio podcast que voy a recomendar después. Que los niños cuando juegan un videojuego, lo observo con mi propio hijo que tiene 10 años, lo he seguido como educador, como padre, como investigador, muy observador. Por ejemplo, desde que tenía 2 años, menos de 2 años, empezaba a escalar, subir las escaleras, y yo siempre ayudándole desde bebé, y después de repente me dice un día, papá, no, yo solo, antes de, digamos, hablar bien. Entonces entendí que él no necesita mi ayuda ahora y ni quiere mi ayuda ahora. Entonces, ¿por qué voy a intentar ayudarlo y protegerlo para que no se caiga si él no lo quiere? Entonces, así no sobreayudar, y eso es como algo de
de pedagogía también, que entre más tú ayudas al niño a hacer algo que él mismo puede hacer, más obstáculos en su desarrollo le pones. Es una sobreprotección. Exactamente. Y eso es eso es muy importante porque en la cultura latinoamericana tendemos a ser sobreprotectores como padres. Yo no soy padre todavía, pero bueno, lo viví a través de mis padres, de mis madres, que a mi edad todavía siguen sobreprotegiéndome. Y eso que vivo a más de 14.000 kilómetros de distancia. Y eso también, como tú lo dices, yo creo que sí, psicológicamente, al momento en que el ser humano va creciendo, le pone muchos obstáculos haber crecido con esa sobreprotección. ¿Crees Sí, tú que eso es posible? hay pros y contras, sí, claro. Si tú sobreproteges demasiado a un niño, como cultura, o sea, los dos padres, por ejemplo, Le quitas la independencia. sí, sí, no solamente le quitas, pero evita su desarrollo. O sea, un niño es súper creativo, súper curioso desde nacer y cada año que crece, esa curiosidad y esa creatividad disminuye en general. Pero no tiene por qué ser así. Si miras a las personas más creativas del mundo, su creatividad ha estado creciendo todo el tiempo, porque han tenido esa libertad de crecer, de experimentar, sin demasiado control. Y la idea es guiar, obviamente, esa creatividad hacia propósitos productivos. O sea, todos los niños pueden ser súper creativos, pero como no hay guía ya de cómo ser creativo de una manera productiva, se vuelven destructivos. Utilizan la creatividad para inventarse bombas. Para otras cosas. Sí, y lo que quería decir con los videojuegos, los niños que tienen esa posibilidad de jugar videojuegos, tienen un mundo hoy en día con los videojuegos que son tan estratégicamente inteligentes, permiten a los niños aprender estrategias de cómo pensar, cómo resolver problemas, cómo comunicar con sus amigos. O sea, aprenden a hablar y comunicar mucho más jugando videojuegos que en el aula de idiomas. Yo tenía ese mismo problema, solo aprendiendo la gramática. Al salir al mundo no sabía hablar. Estudié en Londres, para decir un ejemplo concreto, 3 meses para un certificado en inglés, pura gramática. Saqué las mejores notas. Después quiero quedarme otros 3 meses. Mi papá dice que, bueno, tienes que encontrar tu trabajo. Listo, me encuentro un trabajo en una cafetería, en Starbucks, donde entendí que, pues aquí es donde aprendo a hablar de verdad, con un resto de gente internacional que solo habla gramáticamente un poquito mal de veces, pero muy fluido. Y ahí aprendí a hablar. Y después lo del español fue sin nada de gramática, sin nada de estudio, pura salsa fue y inclusión. Inclusión. Pues yo me gusta usar la palabra integración. O sea, te integras con la cultura y también enseñas algo porque obviamente no cualquiera puede aprender. Si tú vienes a un país y nadie quiere conocer lo que tú tienes para ofrecer, es muy difícil aprender de lo que tenemos aquí. Te podemos incluir, etcétera, pero para enseñar nuestras costumbres, pero yo quiero hablar de la integración donde yo con curiosidad quiero aprender de ti, por eso tengo una conversación contigo y tú también aprendes de lo mío. Tú con curiosidad preguntas, pero nunca vas a tener la oportunidad de tener esa conversación si la persona con quien hablas no tiene esa paciencia, esa curiosidad de aprender de ti también. Claro. Es una gana-gana ahí en la integración donde aprendemos lo mejor de nuestras culturas, etcétera. Por ejemplo, tú que has vivido ya esa integración en diferentes países y has también visto ya muchos de esos casos aquí. A nosotros, los internacionales que llegamos a este país, ¿qué le aconsejarías como para poder integrarnos fácilmente dentro de la sociedad? Si hay gente que quiere seguir estudiando, aprendiendo el idioma, o simplemente porque tiene una pareja de acá y quiere integrarse al mundo de aquí, a la cultura de aquí. Sí, eso lo he visto últimamente más y más como un gran problema de la sociedad. Y yo, siendo educador, primero que todo, ahora desde hace mucho tiempo veo que, bueno, estamos educando a niños en un país donde tenemos todo, pero cada año tenemos menos y menos niños en el país. Menos y menos niños entrando al colegio, menos y menos gente joven que trabaja para sostener todo lo bonito que tenemos. ¿Y qué necesitamos? Bueno, tenemos que tener a todos los
inmigrantes, todas las personas internacionales que vienen aquí, a de verdad decidir quedarse aquí y construir familias aquí y tener una buena integración para empezar, para lograr también sentir que están contribuyendo a la sociedad aquí. Y eso pasa con una buena integración. Y sin esa integración, hay muchos que se rinden, se van, no tienen el empleo fijo. No, y los finlandeses son muy introvertidos por cultura. O sea, Por si naturaleza. miramos miles de años atrás, ¿para qué emigrar de África, por ejemplo, hasta Finlandia? Tienes que ser muy introvertido para que quieras estar con tanta soledad, donde no hay nada más sino naturaleza, bosque. Es como mi teoría personal, pero por costumbre, cultura, es una gente muy introvertida. Y obviamente es muy difícil que una persona súper introvertida, muy contenta con la soledad, el silencio, te vaya a hablar así nomás, si eres un extraño. Finlandés, tu vecino finlandés de toda la vida o alguien que acaba de llegar de Ecuador. Siendo tú, tienes que seguir siendo tú, empezando la conversación, como harías en tu propio país, para abrir la conversación y abrir la gente. Y eso es lo que veo que no pasa mucho porque no hay un camino natural ni desde los extranjeros que hablan inglés ven que aquí todo el mundo habla inglés, no tengo que aprender el finlandés o el sueco, el otro idioma oficial. Mientras los extranjeros, mientras los finlandeses que están acostumbrados a estar en su mundo, no ven la necesidad de ayudar a alguien a aprender el idioma o integrarse, porque si no me pregunta, o sea, yo sigo con lo mío. Y entonces hay como un choque cultural ahí donde no hay integración, no se conecta, si no tienes algo en común. Por ejemplo, si juegas fútbol y hay otros finlandeses que juegan fútbol, ahí es donde pasa la integración. En el colegio, por ejemplo, muy poco. Si no tienes algo en común, un pasatiempo donde puedes intercambiar tus ideas y tus intereses, ahí es donde pasa la integración. Y nos hace falta más organizaciones, instituciones, colegios con caminos, digamos, naturales de integración. Es muy interesante todo esto y nos quedaríamos hablando un montón de tiempo. Encantado siempre. De este tema siempre trae uno y otro más porque es interminable. El tema educativo es tan vasto y va renovándose todo el tiempo y nos quedaremos hablando aquí un montón. Pero para ir ya un poquito más, quiero que me cuentes acerca de tus emprendimientos y tus proyectos, que sé que tienes muchos por venir, sé que estás planificando cosas importantes para este 2025, que me encantaría que lo comentes a toda la comunidad de Latin Point of View. Bueno, para empezar, muchas gracias por seguirnos hoy. Todavía si han logrado seguir esta conversación hasta aquí. Y bueno, que sigan a Andy y a The Latin Point of View. Quiero promover mucho lo que hacen aquí y invitarlos a aprender de este podcast tan hermoso, de ejemplos a seguir en cuanto a la integración, los desafíos, y que sigan buscando también su propio camino. Y lo que quiero también resaltar en cuanto a la integración, tiene que ver con dejarnos en Finlandia aprender de ustedes. O sea, como el buen profesor tiene que dejarse enseñar por el estudiante. Aquí, como buen finlandés, queremos también aprender de los internacionales que vienen aquí con muchas culturas y muchas costumbres y muchas ideas y de todo lo que sea. Y ahí veo también que el canal del emprendimiento es algo que intento promover mucho, también como una manera de aprender. Y para cerrar, tenemos en Espoo una iniciativa que también queremos promover en toda Finlandia para los internacionales, más que todo, que es un comité multicultural que invita a los internacionales tanto a votar en las elecciones comunales que vienen ahorita en un par de meses, pero también a considerar participar como candidato para influenciar un poco en la política local. Que si has vivido aquí un par de años, ya tienes esa posibilidad de también integrarte en la política y ver la política como una manera también de integrarte en la sociedad, conocer los desafíos y ofrecer
tus perspectivas y tus soluciones. Y de eso podemos hablar más en otra ocasión. Y los invito a seguir todo lo que hace Andy y de pronto los invito a seguir mis canales que de pronto vamos a ver por aquí. Excelente, ¿no? Y gracias por ese comentario. Estamos tratando de hacer lo mejor posible, mostrar lo mejor posible para que justamente eso suceda, ¿no? La integración, que para mí es un tema muy importante, donde yo he creado este proyecto justamente para eso también, para integrarme, para estar presente, para entender dónde estoy viviendo hoy en día y quiénes son las personas que me rodean, que también yo les pueda ayudar o les pueda servir de esta forma. Y me parece interesante lo que acabas de hablar de... No sabía que tú siendo residente en este país por más de 2 años puedes acceder a los votos, ¿no? A ser parte de la política incluso, o de las reformas, de intentar cambiar cosas, de dar tu opinión, que es muy importante. No tenía idea que eso se podía hacer. Mira, se aprende siempre algo, así que interesante. Si tú tienes más de 2 años, pues podrías en tu localidad ser parte y votar también, ¿no? Poner tu opinión, ayudar con eso. Increíble. Así es. Buenísimo, buenísimo. Entonces, amigos de Latin Point of View, gracias de verdad por su apoyo, por estar con nosotros. Y a ti también, Johnny, muchísimas gracias por haber venido, haber conversado con nosotros y pues tenernos siempre presente. Sabemos que tienes un podcast con un montón de invitados de lujo, ya como más de 50 episodios. Yo te he seguido ya desde hace algún tiempo y este año tengo entendido que vienes con un proyecto nuevo, renovado con todo con más invitados de alto nivel que nos puedan dar muchas de sus experiencias, ¿no? En el tema educativo. Increíble. Muchas gracias, Andy. No, eso ha sido un proyecto, digamos, de pasatiempo por querer contribuir con algo de lo que sabemos aquí en Finlandia y no lo he tomado muy en serio, pero es como una pasión de alguna manera hablar y entrevistar y aprender de los mejores en el campo y poder escoger con quién uno habla a través del podcast. Es un formato excelente y gracias a ti, Andy, que vas a ser mi productor. Va a ser algo súper espectacular este año que acaba de empezar. Entonces estoy muy agradecido de poder colaborar contigo y de eso vamos a hablar seguramente mucho más pronto. Excelente. Entonces no se pierdan porque vienen muchas cosas este 2025 y por supuesto vienen de la mano de todos ustedes, la comunidad que estamos formando, la comunidad que queremos crear y gracias. Gracias, ya lo he dicho muchas veces, hubo un especial de fin de año en el que agradecí a toda la gente que ha formado parte de este proyecto y pues ha creado mucha más energía en mí. Es como que voy con todo este 2025 para ustedes y pues para formar una comunidad real aquí en Finlandia. Gracias, Johnny. Vamos a seguir con este proyecto y vamos a darlo todo este 2025. Gracias a todos ustedes y pues síganos, suscríbanse a estos canales de difusión que vamos a tener todo para que se sientan incluidos e integrados en esta sociedad. Gracias, Johnny. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.